part of a successful organization. You want to strengthen your employer branding locally, regionally, or globally. You're proud of your people practices. But how can you keep up with the ever-changing world of HR, get recognized, and grow as an employer of choice? Introducing the Top Employers Certification Program. We certify organizations that provide the best working conditions for their people. The process is divided into 4 stages. The HR Best Practices Survey assesses your organization's people practices. Your submission is then validated and scored. If successful, you will be recognized as an employer of choice and gain access to a digital results dashboard with communication tools to activate and celebrate your certification. Share your status as a leading employer with the world using the internationally recognized Top Employers seal. Benchmark your organization's performance against other top employers. Align your HR policies locally and globally, and connect with other top employers around the world to share HR best practices, trends, and insights. Get certified and join the global community of top employers today. Top Employers Institute for a better world of work. Muy bien, buenos días a todos. A nombre de Top Employers Institute les doy las bienvenidas a este webinar de Mejores Prácticas en Recursos Humanos 2020. Estos son un webinar específico de prácticas que estamos revisando en la región Américas. Mi nombre es Gustavo Tavares y junto con mi colega Ada Leiva estamos aquí esta mañana para darles un poco de esta perspectiva sobre cómo vamos a estar trabajando. Buenos días, Ada. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en São Paulo, nada lejos de lo que estamos acostumbrados, né? Todavía el invierno, pero un invierno muy tranquilo, pero bien, mucho gusto estar aquí con todos ustedes hoy. Bueno, entonces yo avanzando ahora un poco con los materiales aquí presentándonos, obviamente yo, como les había comentado, gerente general para Top Employers en la región Américas, junto con Ava, que es la responsable por toda la región de Cono Sur y Andes para Top Employers. Entonces, Ada, no sé si quieres una bienvenida rápida a todos. Sí, gracias, Gustavo. Bienvenidos de parte de Top Employers. Les agradecemos participar hoy en la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Hoy día tenemos para compartir con ustedes algunas prácticas, las mejores prácticas seleccionadas de América Latina. No sé, Gustavo, si quieres comentarnos cómo ha sido esta selección y cuántas prácticas son las que vamos a compartir hoy. Sí, este es un material que nos ha dado mucho gusto porque todos los años Top Employers termina revisando durante los procesos de auditoría, que es lo que vamos enseguida ya explicar, el proceso de certificación Top Employers, pero una de las etapas del proceso de Top Employers certificación tiene que ver con la validación de las prácticas, y en este momento donde identificamos lo que vemos de más interesante, lo que vemos de más novedoso en términos de prácticas, y tuvimos la fortuna este año de entre las best practices globales Top Employers, que son como 45 más o menos, tuvimos 11 prácticas seleccionadas de nuestra región, entonces nos da muchísimo gusto ver Latinoamérica trayendo un papel de protagonismo, ¿no?, en estas prácticas, con un número bastante expresivo de prácticas. Hoy, obviamente, no vamos a presentar todas, vamos a apresentar algumas que já havíamos selecionado, então está muito interessante porque vamos ter práticas que são verdadeiramente muito ricas, muito interessantes, e desde já les invito também ao final deste material, ao final dessa apresentação, descargar o material completo. Vamos a passar-lhes o link com onde baixar este material, com toda a informação, e será um gosto também poder platicar com todos vocês sobre los materiales enseguida. Ada, no sé si quieres hacer una breve introducción sobre Top Employers y a partir de ahí después nos enfocamos. Yo voy a apagar la cámara para que todos vean el material. Entonces, perfecto. Aquí a partir de ahora vamos a... Sí, para que... Muy bien. Gracias. Muy bien. Top Employers es la única certificadora tipo ISO para recursos humanos en el mundo. Tiene más de 30 años reconociendo la excelencia en las buenas prácticas en recursos humanos con una metodología global. A la fecha lleva certificando más de 1.700 empresas en 120 países. En el siguiente slide podemos ver que Top Employers certifica con 3 sellos. El siguiente slide, por favor, Gustavo. 3 sellos.
3 sellos de certificación: el sello país, el sello región para empresas que tienen varios países que quieran certificarse en la región, y el sello global. Top Employers y la certificación nos trae algunos valores. Por favor, el siguiente slide, por favor. Algunos, el slide que estamos compartiendo ahora son probablemente las empresas que son más reconocidas en la región, en esta parte del mundo, son las empresas más reconocidas. Algunos logos que vemos en el mapa mundi que está acá. El valor de la certificación Top Employers, como vemos en el siguiente slide, tiene que ver con tiene que ver con algunos beneficios y ventajas que los propios Top Employers reconocen que les ha dado la certificación. Para muchos es el uso del sello y la certificación ha podido mejorar su posicionamiento como empleador de referencia. Para otros los ha ayudado a descubrir mejores prácticas. Para otros Top Employers, esta información fundamental para hacer benchmarking con su sector y con otras empresas Top Employers del mundo. También para poder conocer nuevas ideas, para poder conocer nuevas prácticas y para poder ver otras perspectivas de cómo está la gestión de los recursos humanos en otras partes del mundo. Adicionalmente, el segundo slide, por favor. Los Top Employers tienen, por sus buenas prácticas, algunos resultados que son bastante similares. Por ejemplo, voy a hacer mención solamente a dos, que esta presentación se la vamos a compartir. Ausentismo, 25% inferior a la media. Rotación, 33% inferior a la media. Y en el siguiente slide vemos que los pilares sobre los cuales se basa Top Employers, que son branding, marca, benchmark, alineación y conexión, permiten fortalecer la marca corporativa empleadora, permiten comparar el desempeño, su desempeño como organización individual e independiente con el estándar global, permite garantizar esta estandarización con políticas y prácticas, permite obtener información de otros empleadores de todo el mundo. Estas mejores prácticas, lo que considera Top Employers, es en lo que evalúa. Top Employers evalúa las 450 mejores prácticas en recursos humanos que están resumidas en estos 6 campos de dominio y de este a más, que aborda toda la parte que gestiona las áreas de recursos humanos, todo lo que es dirección, estructura, toda la parte de estrategia de negocios, de personas, liderazgo, organización y gestión del cambio, recursos humanos digital, etcétera, y toda la parte que transita el colaborador y el empleado desde marca empleadora, adquisición del talento, onboarding, desempeño, carrera, aprendizaje, la parte de compromiso, bienestar, remuneración, gestión de salida e incluso la parte que genera la conexión con el trabajador, que desarrolla toda la parte de valores, ética, diversidad e inclusión. Sim, e justamente deriva daqui os materiais que vamos apresentar em seguida, não, Ada? Este é algo muito interessante, não? Porque não é que simplesmente este material não se trata simplesmente de uma encuesta, sino é o resultado desta análise das 450 práticas, não, que tu mencionas. Gracias, Gustavo, por esa ampliación. Sobre estas prácticas han sido evaluados los Top Employers, y sobre estas prácticas es que se desarrollan todos los estudios que Top Employers comparte durante los meses en el año. Hace algunos meses se compartió el de tendencias, ahora estamos compartiendo el de mejores prácticas, y esta es una especial edición para América Latina. En el siguiente slide vemos los pilares, lo que comentaba, los 4 pilares, que son lo que ofrece Top Employers a sus Top Employers: marca, branding, marca empleadora, benchmarking, la posibilidad de comparar independientemente e individualmente cada empresa cómo está con el estándar de los Top Employers. Tenemos unos dashboards en las pantallas, unas pantallas muy interesantes para los Top Employers, donde ven cómo está su desempeño en cada uno de los campos de dominio de manera general y de manera desglosada, además de la alineación, porque permite, por esta información que se les brinda, los Top Employers reciben muchísima información para poder garantizar que están estandarizadas las políticas y prácticas en todos sus países, en todos sus continentes, pero además la posibilidad de poder obtener mucha información y compartir conocimiento y contenido con otros Top Employers, porque hay mucho intercambio de información. E este é algo muito, perdão, Ada, este é muito interessante do processo Top Employers, porque como vocês veem, vai muito mais allá que simplesmente só reconhecer.
se trata de sí, claro, reconocer, de posicionar y consolidar la posición de la marca empleadora, pero sino también a través de la obtención de insights, de información, de validar y fundamentar el proceso de toma de decisiones en recursos humanos. Entonces, más que simplemente un reconocimiento, más que simplemente el trofeo, lo que proporcionamos a estas más de 1.700 empresas en 120 países es justamente una visión más amplificada, ¿no?, de cuáles son sus reales fortalezas, cuáles son sus gaps en términos de estrategia de recursos humanos y cuán bien conectadas están esas estrategias con su estrategia de negocio. Creo que este es un gran diferencial competitivo de Top Employers, que justamente da a entender que las iniciativas de recursos humanos, qué tipo de implicaciones, qué tipo de impacto y qué tipo de resultado ellas son capaces de traer a la estrategia de negocio de una organización. Y en los siguientes dos slides podemos ver en el primero cómo eran, antes de esta coyuntura, cada uno de los continentes tenía su celebración de Top Employers en su región, y este es el primer evento en este año que se hizo 100% digital, todas las zonas horarias conectadas en un mismo evento, y para poder recibir su premiación. Pero más allá de la premiación y de la certificación, los Top Employers, como vemos en el siguiente slide, reciben muchísima información. No solamente se trata de la certificación, el evento y la premiación. Reciben un inventario y prevalencia de las 450 mejores prácticas globales, un benchmark global, un benchmark customizado, cuantificación de impactos e iniciativas, además de la reunión de feedback ejecutivo, además del sello, trofeo y reconocimiento, invitados para poder presentar casos de éxito con nosotros durante el año, pero además no solamente es el evento de certificación y el trofeo, tienen acceso a poder estar con nosotros en las diferentes publicaciones de los media partners que Top Employers tiene. Y sin más, damos inicio al evento que tenemos, o al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y como lo habíamos visto, lo hemos dividido en algunas secciones que están relacionadas con las mismas prácticas. En la primera, que es relacionadas al tema del compromiso, Gustavo, hay una de las primeras prácticas relacionada a compensación y beneficios, que es uno de nuestros top employers en Brasil, en el sector comercio minorista, ha creado una aplicación móvil que ellos denominan, traducida al español, Buen Trabajo, que es para respaldar el conocimiento entre colegas y compañeros de trabajo, por ejemplo, en momentos como después de una buena intervención en una reunión de trabajo, una idea, etc. ¿Qué necesidad, Gustavo, encontraron y qué oportunidad y qué resultados han logrado? ¿Qué nos puedes comentar? Esta es una iniciativa que nos llamó muchísimo atención porque tiene una clara conexión con cómo hacer la gente sentirse parte del negocio. Esta es una empresa que es una cadena de tiendas de electrónicos que tenía una gran dificultad porque gran parte de su población son millennials y gente de la generación Z, que son gente que acaban de ingresar al mercado de trabajo y sentia-se mucha dificuldad en hacer con que esta gente pudiera no solo recibir la información desde recursos humanos, pero sino también de cómo dar retroalimentación a recursos humanos. Entonces, la manera como esta empresa pensou em armar uma iniciativa foi que algo que os millennials e que os jovens estão muito mais acostumados, que são as aplicações. Então, se desenvolveu uma app que se chama Mandou Bem, Buen Trabajo, e onde esta gente tinha a possibilidade de não só receber os comunicados de recursos humanos e os comunicados corporativos, sino mais bem fazer com que sus colegas pudieran estar siendo evaluados, pudieran estar siendo recibiendo feedback y de alguna manera reconociendo la manera como este trabajo está siendo realizado en tiempo real. Creo que el gran desafío hoy de recursos humanos está en cómo trabajar el tema de agility, de agilidad en las retroalimentaciones. Esta aplicación fue algo muy interesante y por eso la seleccionamos, porque ella justamente tiene este propósito de permitir que cada persona tenga como hasta 8 estrellas, ¿no? Que es para que tú puedas decir, esta persona aquí ha hecho un buen trabajo, esta persona la vi en una de las competencias de la empresa, o la vi con esta actitud, que es algo que me gustó y me encanta.
Entonces, mensualmente, cada colaborador recibe hasta 8 estrellas para poder distribuir entre sus colegas, sus compañeros. Y además de la estrella, tiene que, de alguna manera, hacer una explicación de por qué está sendo trabajado, ¿no? Entonces, tú obviamente no puedes utilizar para autoevaluación y no se la acumula el siguiente año. Y al final de cada trimestre, los empleados que son más bien evaluados o que traen una mejor resultado, terminam sendo reconhecidos através de comunicações internas e prêmios e etc. Então, essa é uma maneira também, mais allá que simplesmente, e este creo que está o grande cambio, porque não se trata só de cambiar a maneira, sino também de empurrar um mindset de reconhecimento. Então, aqui a gente claramente tinha a oportunidade não só de evaluar, mas também auto-evaluar e entender, mira, se eu estou trabalhando segundo a maneira como eu estou trabalhando, deveria estar sendo também, de alguma maneira, bem evaluada por meus colegas. Então, este é algo que funcionou super bem como ferramenta. E o que vemos como principais resultados, que este foi algo também muito interessante, é que em nestes primeiros anos, nestes primeiros meses, mais de 5.000 reconhecimentos foram verificados, o que é um número bastante superior a lo que se havia inicialmente considerado, porque este é algo que não é mandatório. E creio que este está um pouco da beleza de lo que estamos vendo nas aplicações de recursos humanos, as más que estão funcionando melhor em nossa região. As aplicações em nenhum momento são mandatórias, não te obrigam a bajar ou a descargar ou utilizá-la. Este é algo que tem que ser espontâneo. Então, 5.000 reconhecimentos parece um número bastante favorável, não? Considerando que é uma empresa que não tem, obviamente, esse número de colaboradores. Claramente, o incremento da interação, não, entre os colaboradores, de alguma maneira, também ha hecho com que o clima laboral ha subido. E justamente o que eu mencionava anteriormente, de que se produziram ações espontâneas da filosofia empresarial, e muitos deles não só compartilham seus resultados internamente com seus colegas, mas também de alguma maneira se generaram posts em LinkedIn compartilhando, mira o feedback que eu recebi hoje, mira que interessante, não? De alguma maneira, isto também ha generado uma iniciativa de social learning, não? De aprendizagem social, porque os empregados mais bem reconhecidos também han sido invitados para capacitar a la gente de que maneira estão interpretando as competências, de que maneira estão aplicando estas práticas, de que maneira estão adaptando o que está sendo compartido em aquelas capacitações em seus dia a dia. E essas aportações, de alguma maneira, também estão utilizando como base para a elaboração, validação, calibração mesmo de los planos de desenvolvimento através do compartimento de práticas e conhecimentos por toda a organização. Então, esta é uma iniciativa que, em princípio, terminou tocando uma série de outros frentes que não só a parte de compensação e benefícios, porque aqui, em princípio, sua concepção foi de ser algo um pouco mais mirando o que era benefício, uma compensação não tangível, e por fim se ha convertido em uma ferramenta não só de compromisso, como de desenvolvimento, como de fijação de competências, como de aprendizagem. Então, este é algo muito interessante. Então, este primeiro exemplo que traemos é algo que nos dá uma visão muito clara de como as empresas também vêm trabalhando em conciliando o que são metodologias de agility, de agile, trabalhando metodologias mais orientadas a curto prazo, pero muito bem conectadas com a proposta da empresa a mediano e largo prazo. Entonces, este Y es el primer ejemplo que quiero. permíteme, Gustavo, más allá del reconocimiento que fue el objetivo principal, logró aportar a las actividades de capacitación interna y de compartir conocimiento interno a través de estos empleados reconocidos como gestores de su propio contenido, que resultó como una forma de empoderar al colaborador y cómo se incorporó a la filosofía de la empresa la cultura del reconocimiento. Entonces, Exacto. eso también vale la pena resaltarlo antes de cerrar con esta muy buena práctica. La siguiente práctica que tenemos para compartir también es bastante interesante, tiene que ver con la parte de la estructura, la organización. Esta es una práctica de una empresa del sector de manufactura que desarrolla un programa para involucrar a los empleados, que es una gran manera de aprovechar las ideas de los que están en la primera línea, incentivando la creación de comunidades voluntarias de empleados para plantear ideas.
Cuéntanos, Gustavo, esta empresa creo que tiene ya 12 grupos que generan nuevas ideas y proyectos, y sobre qué pilares se desarrollaron, cómo es su funcionamiento y qué es lo que lograron con esta práctica. Sí, aquí creo que el gran, de nuevo, más o menos en línea, y creo que por esto que estas dos prácticas terminan estando muy bien conectadas, ¿no? Porque a la vez de simplesmente tener, la primera empresa tenía una visión muy clara de que tenía su gente muy fragmentada em diversos sítios, em diversos estados, em diversas localidades, e havia muito poucas oportunidades de ter a gente conectada na mesma organização. Já esta empresa não, já tem uma outra visão, porque já não necessariamente tem esta população toda fragmentada. Então, poderia aí se criar estas comunidades, como tu bem disse, e que justamente tinham lá com dois propósitos. Primeiramente, trabalhar estes dois pilares estratégicos de motivação, diversidade e inclusão, que são temas importantes para esta empresa, e se não mais bem também, igual que o exemplo anterior, dar voz à gente, dar capacidade à gente estar participando ativamente e dar esse espaço à organização e para que a gente se sinta, como tu bem disse, empoderada nesses processos. Então, a ideia foi que tuvimos aqui algumas situações onde grupos mais de acordo com suas afinidades terminaram sendo criados e cada grupo tinha aí uma proposta de ter ideias um pouco mais selecionadas. Recursos humanos entrou como parte do processo, porque algo que era interessante desta iniciativa era justamente tentar fazer também o mapeio de necessidades, não? Então, em princípio, se começaram estes grupos com temas um pouco mais abertos, deixaram a coisa um pouco mais a la autogestão, não? E a partir do momento que essas ideias estavam conectadas com a estratégia, com as prioridades estratégicas, claramente estes grupos terminaram se formalizando. Então, os grupos utilizam os meios sociais internos para criar estas redes. E a maneira que a ideia madura, a maneira como a ideia vai tomando corpo, vai crescendo, os membros começam a apresentar propostas e encontrar mentores no equipo diretivo para ser os sponsors desta iniciativa, e recursos humanos aqui vai apoiar o processo, dando que os colaboradores tenham mais visibilidade e se apropriem de sua execução. Então, este é outro ponto muito interessante, que tem também que ver muito com o empowerment que mencionava a Ada. No se trata simplemente de que el grupo da las ideas y alguien los va a ejecutar. Entonces, el grupo también tiene el accountability de conducir las ideas con el sponsor del equipo de liderazgo y de alguna manera este es un grupo que se autogestiona, ¿no? Y garantiza que este proceso va a funcionar sin perder la autenticidad de las iniciativas. Então, cada grupo genera ideias alinhadas aos objetivos, estes grupos colaboram com outros departamentos empresariais para justamente pôr em prática estas ideias propostas, e recursos humanos, de alguma maneira, realizam uma encuesta anual com os directivos e um taller com os participantes do grupo para conhecer exatamente que áreas de oportunidade onde existem para a melhora destas iniciativas. Então, aqui que vemos como principais resultados, dois pilares muito claramente terminaram sendo formados. Um pilar enfocado em diversidade e inclusão, onde vamos a ter aqui, entre os grupos, um grupo específico para a comunidade LGBTQI, um grupo específico de maternidade, um grupo de diversidade, inclusão e compromisso, e outro grupo de identidade e igualdade racial. Então, aqui vemos que alguns exemplos, então, um taller de maternidade, onde se tentou ajudar as mamás e futuras mamás a tentar entender um pouco mais de quais seriam as expectativas de seu trabalho ou de sua vida a partir do momento que se convertiram em mamás. Então, de alguma maneira, se acabou criando uma rede de suporte, não mais que simplesmente dizer que mira, estas são as expectativas, sino também algo de um grupo de suporte. Ações para aumentar a representatividade das mulheres nas atividades de marketing da empresa, que é algo que sim é importante ter esta visibilidade, ter esta visão também. Um evento da semana sobre diversidade e inclusão, que isto foi um tema muito interessante e ao final aqui vemos muito forte marcado tema da inclusão de mulheres, inclusão da comunidade LGBTQI e inclusão racial, pero não se restringiu a estas três frentes este processo, isso é algo muito interessante. E também uma iniciativa muito interessante que foi justamente de conscientização sobre o racismo, não? E de criar uma iniciativa e uma mentalidade antirracista na organização.
Como temas de motivação, o que vimos foi justamente algo que terminou convenindo no tema da adopção general digital na organização, desenvolvimento de habilidades de marketing, de ajudar a gente a poner-se aí mais motivados e poner-se na camiseta, desenvolvimento personal e organizativo e como crescer e envelhecer com qualidade. Isso aqui de alguns projetos que acabaram terminando implementados em termos de motivação, novos programas de reconhecimento, tipicamente mais reconhecimento no monetário, no financeiro, pelo reconhecimento. Um novo dress code, que é algo muito interessante também, porque muito conectado também com as expectativas da gente. A facilitação a acesso à informação corporativa. Então, mais que simplesmente os canais que já estavam disponíveis também se terminaram desenvolvendo outras maneiras de aceder à informação das organizações e pilotear também novos enfoques da corporação, de como a empresa podia estar estimulando a inovação, estimulando com que a gente pudesse pensar de maneira disruptiva e que pudesse estar criando novas oportunidades sem necessariamente estar trabalhando solo em suas atividades diárias, ¿no? Então, isto me pareceu muito interessante, Ada, porque justamente aqui tem algumas coisas que a vezes são muito pouco discutidas, não? Então, falamos de diversidade como temas que de alguma maneira são prioridades para a empresa e muito interessante ver que estas iniciativas terminam saindo da base hacia o topo e no ao revés, que é o que vemos com muito mais frequência, não? Así es. Y la siguiente práctica, Gustavo, esta está ubicada en México y Colombia, es un top employers del sector de servicios financieros, que desarrollaron planes de capacitación personalizados para cada uno de los empleados, que eso es un excelente ejemplo de experiencia de aprendizaje individual mediante el uso de tecnologías, un enfoque personalizado diseñado en torno a las necesidades de cada uno. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta práctica en particular? Esto creo que Ada termina tocando dos pontos que queremos que están cada vez más fuertes cuando hablamos de recursos humanos. Uno es Big Data y cómo el Big Data y cómo la inteligencia de los datos nos puede ayudar a tener una mejor ampliación, ¿no?, de las possibilidades, das oportunidades para os colaboradores. E o segundo ponto é justamente personalizar a experiência do candidato. Então, quando falamos de iniciativas de marca empleadora, que tu sabes bastante bem e tu conheces bastante bem, o grande propósito é como conectar estas iniciativas e como fazê-las com que são hechas à la medida, como são hechas bajo mis expectativas, bajo mis cuidados. Muito do que vemos aí en los últimos años es que justamente hay una preocupación de las empresas en garantizar que, aunque dentro de lineamientos claramente corporativos, la experiencia que se pueda proporcionar de alguna manera pueda estar siendo un poco más direccionada a las expectativas de cada uno. Entonces, lo que estamos aquí es la intersección entre dos grandes puntos. Entonces, el aprendizaje y desarrollo, más allá que simplemente tener un mapa de aprendizaje, tener aí catálogo de aprendizaje, como as empresas normalmente têm, cumple com estas etapas. Então, vamos identificar as carências, as necessidades, armar um plano de ação, um plano de capacitação, não? Pero este plano de capacitação tiene aí é onde está o chiste, não? Que tem que ver com que o plano de capacitação pode ser complementado quando nós a través de esta herramienta que esta empresa ha disponibilizado, somos capaces de cruzar mis necesidades com o catálogo e o mapa de aprendizaje que se desarrollado para cada colaborador. Então, aqui vemos um tema muito interessante, porque de alguma maneira não se restringe a las capacitações que me estão sugeridas, pero eu aí vou armar dentro de meu plano de desenvolvimento exatamente quais são mis expectativas, mis aspirações, mis interesses, ¿no? E a partir daí, esta plataforma vai começar a sugerir capacitações adicionais que eventualmente não está em meu radar, não está em mim, não tão obviamente, e que de alguma maneira trazem com que isto se convierta em um processo mais amplo. Então, há dois componentes, que é o primeiro, nós salimos um pouco do lugar comum, não, de ter a capacitação mais enfocada somente nas necessidades da empresa,
y ahí hay un contrapunto que justamente las expectativas y las aspiraciones del colaborador también siendo tomadas en cuenta y hacer un cruce entre estas dos cosas. Aqui, como resultados, vemos que claramente as organizações se habían beneficiado de ter este mapa de habilidades imprescindíveis e complementar este imprescindível, trayendo estes novos conhecimentos e, de alguma maneira, encantando o colaborador e enganchando seu compromisso, porque, de alguma maneira, sabe que estas iniciativas quizá não necessariamente são só conectadas às necessidades da empresa, sino também estão conectadas a seu momento, a seus interesses, ¿no? E também ter aí alguma coisa mais relacionada a estas, como trabalhar isto de uma maneira um pouco mais mirando o propósito do colaborador. Y permíteme, Gustavo, fueron al tema de preparar a cada una de las personas más allá del cargo y área, es decir, fueron más allá de la tradicional capacitación de cargo y área, lo que además contribuyó muchísimo para la motivación de los colaboradores. Con eso quería complementar y cerrar por qué lo interesante de esa práctica. Assim, justamente aqui, o que eu comentava, Adas, justamente para nós, o que nos chamou muitíssimo a atenção foi justamente ter esta intersecção entre o que são os interesses do colaborador e o que são as necessidades da organização e, de alguma maneira, tentar fazer com que estas duas coisas possam estar sendo trabalhadas de maneira simultânea. Esto es algo que no vemos tan frecuentemente porque no, justamente... no es tan común esa práctica. Exactamente, es en realidad, pero esto, si te das cuenta, es una visión bastante nueva para esta región. Y alineado con el aprendizaje, tenemos otra práctica más. Esta vez es de uno de nuestros top employers del sector energía, específicamente en Brasil, con respecto al aprendizaje y el incentivo a los empleados, tratando de que quieran compartir ese conocimiento que reciben de programas de capacitación externo y que todos los colaboradores se beneficien mediante un sistema de transferencia de este conocimiento. ¿Qué nos cuentas de esta práctica, Gustavo? Sí, aquí este es algo muy interesante porque lo que estamos viendo aquí es un ejemplo claro de cómo complementar las prácticas y cómo hacer con que el catálogo de conocimiento se expanda a la medida que las necesidades están siendo identificadas, porque esta es quizá una gran discusión que tenemos con las empresas certificadas por Top Employers, de que hasta qué punto los catálogos son suficientemente abrangentes, son suficientemente adecuados a todas las necesidades de la organización. Obviamente que no tenemos las empresas tampoco tienen la perspectiva o la expectativa de hacer catálogos super abrangentes, pero las necesidades cambian, las organizaciones cambian, las competencias son nuevas y tenemos que de alguna manera trabajar esto. Entonces, esta iniciativa aquí, por ejemplo, que vamos a mencionar ahora, da a los colaboradores la perspectiva de complementar la capacitación que la organización comparte con ellos con capacitaciones externas. Entonces, algunos empleados seleccionados, normalmente aí analistas de alta gerência, recebem alguma informação sobre o programa compartilhar, o programa compartilhar em português, não? E se o participante, de alguma maneira, tem condições de estar conciliando estas duas iniciativas, não? Mais que simplesmente só os programas internos, esses colaboradores são invitados também a buscar outras referências de capacitação em outras organizações. Então, aqui vemos também algo muito interessante que houve uma melhor racionalização da utilização da capacitação externa, porque justamente esta capacitação se dio muito mais quando estamos trabalhando necessidades específicas e não só as necessidades organizacionais. Houve uma redução muito importante em termos de inversão, porque este custo ha bajado significativamente, porque não é que estamos oferecendo a mesma capacitação a todos, sino mais bem quando conectamos estas necessidades ao mapa de aprendizagem e o catálogo interno de aprendizagem, vemos que há uma melhor utilização destes recursos e a capacitação externa só se deu em casos muito específicos. Então, houve uma redução casi 9 veces en la inversión que estaba siendo considerada para esto. Y esto significa una economía poco, porque cuando escuchamos que la capacidad o el volumen de inversión
em capacitação ha diminuído, de alguma maneira, isso pode generar uma sensação negativa de que então, a empresa está investindo menos. Mas, ao contrário, o que estamos sim é utilizando melhor as capacidades, estamos fazendo com que a capacitação externa se dê solo em casos muito específicos e necessidades muito específicas. E isto também traz, quer dizer, o seguinte ponto, que se quieres fazer já uma introdução, já te dou o puente, que é o seguinte ponto que tem que ver com social learning, com aprendizagem social, não? Y ahí seguimos con otra práctica, esto es de uno de nuestros top employers del sector automotriz en América Latina, sobre el aprendizaje social justamente, es un enfoque de seguir fomentando que los equipos aprendan unos de otros, intercambien conocimientos más rápidamente, y no solamente de manera formal, sino de manera informal. Y esto, Gustavo, surge ante qué necesidad y cómo les resultó. Sí, esto creo que ha sido quizá uno de los puntos más disruptivos de todo lo que estamos viendo, porque mucho se ha discutido con relación a aprendizaje social, ¿no? Y de cómo involucrar a la gente en los procesos de aprendizaje. Y aquí, ¿no? Todos sabemos que el modelo tradicional de aprendizaje, donde uno enseña y muchos aprenden, está siendo en este momento con la digitalización completamente retado. Entonces, lo que estamos viendo es que cómo dar voz a la gente para que ellos puedan compartir sus prácticas, compartir sus conocimientos y de alguna manera estar ahí haciendo con que la gente pueda participar y pueda dar su contribución en el proceso de aprendizaje. Entonces, más que simplemente dar a la gente la posibilidad de decir, mira, esta capacitación se dio de esta manera, cuáles son las retroalimentaciones, lo que vamos a hacer también es que la gente también contribuya, ¿no? Con estas, con contenidos, con sus aportaciones en este proceso de estar trabajando de alguna manera. Entonces, esto de alguna manera sí tuvo una clara influencia del tema del COVID, del trabajo remoto, donde la gente tuvo que trabajar de manera un poco más remota, pero esto también, de alguna manera, y eso es algo muy interesante, que trae también una perspectiva de dar a los colaboradores una perspectiva mucho más clara sobre el real papel de cada persona, ¿no? De cómo trabajar. Entonces, aquí vimos aquí que las organizaciones, la organización terminó preparando una serie de práticas de workshops para os colaboradores em temas específicos, como entorno laboral, métodos, ferramentas de gestão, através do Microsoft Teams. E o resultado que vimos aqui é que é muito interessante as sessões, não, realizadas em 2020, com score de percepção bastante elevado, então um promédio 4,7 de resultado, então muito bem avaliados. Os comentários positivos e feedback dos participantes em todos os níveis da empresa. E em 2021, apesar de que já estamos com algo de perspectiva de reapertura, esta iniciativa se vai manter. E se está, em realidade, se discutindo a expansão disto e invitando a diferentes expertos internos para falar de temas de desenvolvimento e de negócio. Então, o que estamos vendo aqui é o propósito do aprendizagem social sendo verdadeiramente traído. Então, mais que simplesmente ter sessões onde o conhecimento se comparte da maneira tradicional, de alguma maneira se está invitando a la gente a fazer a disruptura deste modelo e onde todos, de maneira compartida, vão estar aí trabalhando suas iniciativas, suas práticas e generando esta consciência coletiva, ¿no? De que o aprendizagem cabe a todos, depende de todos, e não simplesmente de que nos pongamos em uma situação mais reativa, onde esperando que a empresa nos traga e nós esperando receber esta informação. Então, básicamente es esto. Y la siguiente práctica, Gustavo, es una de las que a mí personalmente más me ha gustado. En esta selección de prácticas que estamos compartiendo es de otro top employers de la región, esta vez el sector energía, que para la gestión de carrera desarrolla una plataforma como LinkedIn, pero interna de la empresa, para que los empleados demuestren sus capacidades profesionales, promuevan su propia carrera, presenten sus capacidades, intereses y experiencias dentro de la empresa y puedan mostrar su interés profesional. Esta es una práctica muy bonita. ¿Qué nos cuentas de esta práctica? Sí, esta tiene una característica muy interesante, Ada, porque era justamente el objetivo de la empresa era cómo, de alguna manera, dar visibilidad a las diversas competencias, a los diversos
perfiles de los colaboradores, ¿no? Y de que de alguna manera las personas pudieran también hacer una mejor divulgación de sus habilidades, sus intereses, sus competencias y internamente tener también más oportunidades de carrera dentro de la organización. Entonces, lo que sí se trabajó fue que un poco más que una plataforma de sucesión o una plataforma de carrera que tradicionalmente vimos en las empresas, donde estamos ahí mirando solo el desempeño y el potencial del colaborador. Esta plataforma tiene el propósito de agregar también la información de cuáles son mis preferencias, cuáles son mis experiencias, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis credenciales, mis conocimientos, mis certificaciones, ¿no? Entonces, da una perspectiva de humanizar el proceso de sucesión. Porque los números que vemos normalmente en los planes de sucesión son números muy fríos. Vemos que la persona está ahí a 2, 3 años lista para ocupar la silla X, o está a 2, 3 años, un año lista para ser promovido. Pero el componente de si me gustaría estar siendo promovido hasta esta silla, si me gustaría estar yendo para otra cadera, si yendo a otra posición, a otro negocio, a veces no es tomado en cuenta. Y aquí lo que vemos es no solo la perspectiva de poder poner el colaborador en el protagonismo, pero sino también yo como líder, como ejecutivo de la organización, puedo meterme en esta plataforma e intentar buscar perfiles, gente que evidentemente no está en mi radar, que podrían estar siendo consideradas en procesos internos, ¿no? Y traer esta perspectiva mucho más a discusión. Entonces, los grandes beneficios que vimos aquí es justamente garantizar que las personas puedan justamente gestionar sus siguientes pasos de carreira, suas capacidades internas e promovê-las da melhor maneira como entendam. Dar outra perspectiva sobre temas de mobilidade interna, porque eu não tenho, como comentavas, não é algo muito mais reativo, senão se convierte em algo mais proativo. Eu vou promover, eu vou de alguma maneira fazer showcase de minhas práticas, minhas habilidades, e os líderes também foram capacitados para checarem na plataforma que tipo de competências temos, que tipo de visões temos, que tipo de perfiles temos, não? Para de alguma maneira ter algo um pouco mais colaborativo. Esta trazabilidade, o que falamos, justamente de perfis distintos e poder ser encontrados por eles mesmos, não? Então, se eu necessito alguém que tenha uma expertise em alguma prática específica, ou que tenha alguma experiência, ou que domine um idioma, isto é algo que se põe muito mais fácil, não? E de alguma maneira também se genera uma melhor integração. O networking dos colaboradores faz com que todos se conectem, todos sepam, e que eu verdadeiramente tenha um pipeline de talentos muito melhor desenvolvido na organização. Y va más allá de tener actualizado el perfil en línea. Esto lo que le permite es a todos los empleados igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades al tener la posibilidad de poder mostrarse internamente, ¿no? Sí, este es el punto, porque cuando yo presento eventualmente que tengo no sé, algo muy específico, si yo tengo un dominio, por ejemplo, en un idioma, que se pode estar sendo requerido para um projeto específico, para uma necessidade específica, este é algo que eu consigo rapidamente identificar aqui nesta plataforma. Então, se amanhã teremos uma apresentação, um cliente e um dos clientes é um visitante, não, que vem de China ou de Japão, e se tenho alguém na organização que tem domínio desse idioma, por que não invitá-lo, então, para que ele também pueda contribuir com suas capacidades, com seu conhecimento, e de alguma maneira tem a oportunidade também de aprender sobre o que está sendo discutido, que tipo de discussão, que tipo de enfoque se dá em uma sessão como esta, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Y esta siguiente práctica, para compartir la que ya está, la que vemos en pantalla, esta es de una empresa Top Employers del sector farmacéutico, mediante una plataforma en línea para impulsar específicamente la cultura de reconocimiento, pero a través de vivir los valores y cultura de la empresa. Sim, esta nos pareceu também muito interessante, Ada, porque mais allá que simplesmente ser uma plataforma de reconhecimento basada em observações do dia a dia, do cotidiano, aqui a empresa está invitando a pessoa a fazer uma conexão entre o que são as atitudes de seus colegas com os valores da organização.
Entonces, aquí lo que queremos es que fijar el concepto de los valores, garantizar que a gente se mantenha motivada, que se mantenha a gente muito atenta a lo que são os comportamentos que são esperados de seus colaboradores, de la gente, não? E também reforçar todo o que se diz respeito ao aprendizagem, todo o que diz respeito à capacitação de estos valores dentro da organização. Então, aqui é uma maneira também de perpetuar o conhecimento, de assegurar que este aprendizagem se mantenha ao longo do tempo, que as pessoas possam, de alguma maneira, vivê-los, não, de maneira muito mais efetiva, de uma maneira muito mais prática. Então, o programa vincula a proposta de valor a la demonstração destes valores e cultura, e se pede que os colaboradores, de alguma maneira, reconozcan aqueles que tragam atitudes mais conectadas com valor, integridade, respeito e trabalho em equipe dentro da organização. Então, isto, de alguma maneira, tem com uma perspectiva muito forte, e aqui, esta empresa, quase 3.000 reconhecimentos foram, de alguma maneira, geridos por esta plataforma, não? Há uma movilização, creio que isto se incorporou também a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente está trabalhando, justamente porque tem uma clara conexão destes valores, não? E de novo, lograr ter esta intersecção entre o que são comportamentos de curto prazo com o que são os resultados de largo prazo, claramente han sido os grandes diferenciais das iniciativas exitosas das empresas neste último ano, especialmente relacionado à questão de trabalho remoto. Então, como fazer com que a gente tenha uma melhor conexão, tenha um melhor entendimento sobre o que são as estratégias de largo prazo. Então, a maneira como foi é conectar-se a iniciativas de curto prazo. Então, isto é o que vimos como foi bastante interessante. Y la última práctica para compartir en la mañana de hoy, antes de pasar a la sección de preguntas, es una práctica seleccionada de una empresa del sector de consultoría de la región. También es una de las prácticas interesantes porque es de la marca empleadora. La empresa entendió que el verdadero concepto de la marca empleadora es de manera transversal. En la evolución de este concepto involucra incluso a los ex trabajadores y jubilados de la empresa. Marca empleadora se construye en todo el proceso, desde los candidatos y postulantes, no solamente los que ingresaron, sino hasta las personas que van de salida. Esta práctica me resulta sumamente interesante porque son de las pocas empresas en la región que han entendido este concepto de manera completamente integral. ¿Cómo fue esta práctica, Gustavo? Sí, esta empresa ha traído el concepto de alumni al siguiente nivel, porque aunque los alumni que usualmente vemos en las empresas tienen un propósito mucho más de ser algo casi que institucional, algo mucho más de que para recordar de los viejos tiempos, é algo um pouco mais de conectar-se com a gente que já está barrado. Esta empresa lo levou ao seguinte nível justamente porque está aí sacando deste alumni uma maneira de, como disse a Ada, de reforçar sua proposta de valor como marca empleadora. Então, aquilo que vemos é que muito mais que simplesmente ter este grupo aí reunido eventualmente e ser um grupo que está discutindo temas muito mais não necessariamente conectados à organização, se trabalhou aqui justamente de ter um grupo em LinkedIn, não? Que justamente compartilhando conteúdos de informação e oportunidades de trabalho junto à rede de desempregados. Trabalhar o CRM e a plataforma de marketing automatizada para gestionar estes contatos, mantendo-los ativos e mantendo-los, de alguma maneira, também conectados com a organização. Haciendo sesiones de presentaciones, webinars, webcasts con ex empleados, ¿no? Para justamente traer un poco de la perspectiva de cuál fue mi experiencia en esta organización y garantizar que la interacción de la red de empleados se dé también em escala global. Entonces, aqui, quando hablamos destas iniciativas, de alguma maneira, sempre miramos uma coisa muito mais de reforço de marca, muito mais mirando da garantia que o legado da empresa se mantenha,
pero aquí ellos fueron un poco más allá. Entonces, algunos de los principales resultados en 2020 fueron que 66 recontrataciones dentro de la red de desempleados. Entonces, imagínense que de la gente que se fue de esta organización, solo por cuenta de esta iniciativa, ellos han sido capaces de recontratar 66 colaboradores de vuelta. Entonces, esto creo que para efectos de marca empleadora es algo muy interesante porque el concepto de marca se quedó tan claro, tan fuerte, tan poderoso que en el momento de que la gente se dio cuenta, terminaron optando por dejar sus empleadores actuales y volver a la empresa anterior, justamente por cuenta de estos atributos. Se incrementaron 355 nuevos miembros en el grupo de LinkedIn de esta empresa entre 2020 y 2021, de este grupo de alumni, y este contenido entre semanal y quincenal siendo compartido dentro del grupo de LinkedIn y esta participación de desempleados en C-Level, ¿no? Como oradores en webcast de la empresa en 2020. Entonces, de nuevo, más que simplesmente tener este evento para consolidar y reforzar los atributos de la marca empleadora, esto se está también convirtiendo en una plataforma de atracción de talento o de refuerzo de lo que son los propósitos da organización y garantizar que cuando la gente se va, la gente siga conectada con la organización a punto de reconsiderar volver a la organización, que fue lo que ha hecho muy bien esta organización y tener esta visión mucho más clara, mucho más interesante. Entonces, fue para mí, como coincido contigo, Ada, fue una de las iniciativas más interesantes y más disruptivas que hemos visto en Latinoamérica este último año. Muy bien. Aquí Por creo que favor. de nuestra parte, Ada, yo creo Sí. que hemos pasado por las iniciativas más interesantes. Obviamente que no nos restringimos a estas iniciativas, sino más bien hay otras iniciativas aquí en este QR Code que está aquí en la pantalla. Invitamos a todos a poder descargar el restante del material. Obviamente que esta presentación, esta grabación de este webinar también va a estar siendo compartida. Ada, tú vas a ser ahí nuestro punto focal para todas las dudas que se requieran de este material. Creo que tenemos ahí unos 5 minutos más, Ada, entonces no sé si tenemos algunas preguntas aquí. Déjame checar aquí si tenemos algunas preguntas en nuestra página. Sí. Si no, dejo a Mientras ti. checas las preguntas, Gustavo, con todo gusto, está puesto ahí en pantalla mi correo. Si quieren escribirme para poder bajar directamente la presentación o la grabación del webinar, o están interesados en alguna parte de la información que hemos compartido, por favor me escriben directamente. ¿Sí? Sí, yo, mientras esperamos las preguntas aquí, Ada, a mí me gustaría hacer un comentario con relación a estas prácticas y lo que viene enseguida del restante del año, de la segunda mitad del año. Entonces, hemos visto acá muy claramente una preocupación de las empresas en establecer una conexión más clara entre objetivos de largo plazo y procesos de evaluación un poco más orientados al agility. Entonces, esto creo que es una iniciativa que viene muy fuerte para este año, viene muy claro para el restante del año. Veo que dentro de las organizaciones hay una preocupación bastante clara también en permitir que no solo los procesos de diversidad e inclusión se den de manera más estructurada, sino más bien es importante garantizar que estas personas que están participando de estos procesos tengan espacio para discutir y tengan libertad para traer sus puntos y hacer con que ellas tengan sus demandas sean consideradas, estén dentro de la agenda estratégica de las organizaciones. Y mirando también un poco de cómo vemos las prioridades de la organización también siendo adaptadas para contemplar las prioridades de los colaboradores. Esto creo que son puntos que vienen muy fuerte, Ada. Creo que son puntos que traen una perspectiva de hacia dónde las organizaciones están dispuestas a ir, de cuán consistente los mensajes sobre poner a la gente en el centro de las decisiones están siendo tomadas. Y aquí creo que estos ejemplos que acabamos de presentar no dejan ninguna duda al respecto de lo que
estamos buscando. E me gostaria agora escutar também um pouco de ti, da perspectiva de marca empregadora, como tu vês essas práticas, que tipo de comentários, que tipo de que tu vês aí como experta neste tema, quais são tus primeiras impressões e como estes pontos estariam conectados com as prioridades de marca empleadora das organizações? Mira, en base a las prácticas que hemos elegido y las que hemos compartido el día de hoy, vemos que el tema de marca empleadora en la región va en evolución. Va en evolución mes a mes, cada semestre, cada año encontramos nuevas y mejores prácticas. Voy a hacer referencia a la última porque es una de las que lo deja mucho más palpable y tangible. Lo que vemos es que cada vez más las empresas están comprendiendo que la gestión de la marca empleadora es transversal, va en todo el proceso y implica no solamente al grupo de personas, trabajadores y colaboradores que está dentro de la organización, como se podría haber entendido hace algunos años, sobre todo marca empleadora hoy cruza las paredes de la empresa, porque marca empleadora tiene que ver con esa impresión que se lleva el empleado colaborador de haber trabajado con nosotros y de qué manera ese conocimiento no lo perdemos, porque hay una cantidad de conocimiento que se va cuando una persona sale de la empresa, pero también marca empleadora tiene que ver con los postulantes y los candidatos, porque aunque no ingresen a la empresa, esa impresión de marca y cómo fue el proceso y cómo fue la gestión con estos colaboradores y candidatos, como digo, aunque no ingresen a la empresa, es tan importante que sea tan buena como la experiencia que tengan los empleados. Entonces, marca empleadora hoy cada vez está más siendo entendido como un concepto transversal. E um diferencial competitivo das organizações. Então, isto é cada vez mais, quando me perguntam a respeito de marca empleadora, é fundamental que isto esteja sendo discutido e que isto esteja sendo considerado, pero não só considerando da perspectiva de que é como um nice to have, cada vez mais é um must have, e como dizia Ada, é um tema hoje que não só de recursos humanos, como um tema de la organização, e que lo vemos também cada vez mais claro, que os CEOs estão ponendo no topo de suas agendas todas as iniciativas relacionadas à marca empleadora como parte dos esforços de change management, de cultura, de organização para as organizações. Hasta aqui vamos hoje. Esta é o que temos para a sessão de hoje. A ver se temos alguma pergunta aqui mais. Aqui vejo algumas perguntas, a ver se consigo abri-las. Aqui, muitas graças pela pergunta. Estamos por iniciar desarrollo em linha de carreira para nossa equipe comercial. Que recomendações lhe dão para tomar em conta? Cada organização tem um set de necessidades muito específicas aqui. Então, termina sendo um pouco difícil, Carlos, fazer uma recomendação tão específica. O que sí te recomendaria é tentar dar o mais possível espaço a la gente, dar o mais possível visibilidade a las pessoas para que elas possam opinar e que elas possam estar aí de alguma maneira involucradas neste processo, podem estar aí cada vez mais involucradas, não só da perspectiva de participando, sino também de ter suas opiniões, de ter seus tópicos suas prioridades sendo considerados. Então, creio que são os campos principais. Não sei se Ada tienes algum comentário mais a respeito desta pergunta de Juan Carlos. No, está muy bien lo que comentaste, Gustavo. No tengo... Excelente. Bueno, excelente. Entonces, les agradecemos a todos una vez más por la participación. Este material, como se les había comentado, va a estar disponible para que ustedes puedan bajar, tanto en la página web de Top Employers como por correo a través de Ada. Si gustan, por favor, súper invitados a enviarnos un correo con sus preguntas, con sus dudas, conocer un poco más del proceso de certificación, bajar el reporte online para que ustedes puedan revisarlo y siempre disponibles para estar em contato com vocês, falando de intercâmbio de práticas e falando de lo que são os componentes que levam as empresas a estar entre os melhores empregadores do mundo, os top employers. Então, Ada, uma vez mais, muitíssimas graças por nos acompanhar esta sessão, esta manhã. Gracias, Gustavo.
Gracias a todos por una vez más por la participación y estamos en contacto. Feliz día. Bye.